Vamos a compartir esta mañana una porción que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, a partir del verso 13. Si usted es lector habitual, como yo sé que la mayoría lo son, ya sabe de qué habla esta porción. Nos habla de Abraham. Y tiene un título, el verso 13 dice: la promesa realizada mediante la fe. Abraham, como sabemos, vivió en un tiempo de gracia. Para interpretar realmente lo que aprendemos en la vida de Abraham, tenemos que interpretar que no vivió bajo ley, sino bajo gracia. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 4, verso 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Que el Señor bendiga el desarrollo de su palabra en esta mañana. La palabra de Dios nos enseña acerca de Abraham, quien es llamado el padre de la fe. Y vemos aquí que él fue llamado, y dice la Escritura que él creyó lo que Dios le prometió. Y en eso consiste el Evangelio. Escuchamos la palabra de Dios y creemos. Y aquí vemos el énfasis que Pablo le da y explica que la fe tiene que ver con la vida de los creyentes, no las obras. Los hermanos que no entienden hablan acerca del esfuerzo propio, de las obras, pero aquí vemos la importancia de la fe. Dice el verso 16: por tanto es por fe, o sea, por creer, para que sea por gracia. Abraham, como sabemos, vivía en una ciudad pagana, idólatra, y escuchó la palabra de Dios que le invitó a salir, y él tomó una decisión y empezó a caminar por fe. Ya hemos escuchado, viajó cientos de kilómetros a pie. Y él recibió promesas, esas promesas se iban dilatando. Y llegó un momento que dice que aquí, en el versículo 19, que empezó a estar más cerca de la muerte. Y la promesa no se cumplía. Dice: y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Y para completarla, su esposa también. Dice: o la esterilidad de la matriz de Sara. Y aquí vemos enseñanza
promesa para nosotros, porque Dios nos ha dado promesas, pero a veces el tiempo pasa y esperamos y empezamos a razonar. Al menos así me pasa a mí. Empezar por razonar. En el libro de Hebreos, para los que toman nota, capítulo 11, versos 11 y 12, ahí directamente Pablo utiliza la expresión uno casi muerto. O sea que humanamente no había esperanza. ¿Y cuántas cosas pasan en nuestra vida que por tiempo estamos esperando? Y empezamos a ver la evidencia de que el tiempo se va. Y todavía no tengo la promesa. Pero ¿qué fue lo que aprendió Abraham? Bueno, aquí el verso 20 nos da la respuesta. Tampoco dudó. La duda es el comienzo para muchos de la victoria y para muchos del fracaso. La palabra dudar es una palabra que viene del latín. En el latín es la palabra dubitare y significa vacilar entre dos cosas o dos pensamientos sin tomar decisiones. Y creo que todos los que estamos aquí, así como hizo Abraham, tuvimos esa experiencia. Dudar. Es muy interesante esta palabra porque muchos la asocian con la palabra incredulidad. Y son bien distintas. Son bien distintas, porque la duda formula preguntas sinceras. La duda formula preguntas sinceras. Y la incredulidad no quiere oír las respuestas de la Biblia. Son dos cosas distintas. Todos en algún momento dudamos. ¿Qué decisión tomar? Pero ya cuando estamos en contra de la Biblia, ahí quiere decir que no estamos dudando. Ahí ya somos incrédulos, que es otra cosa. Dice aquí que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Este versículo lo hemos visto. Esta expresión dando gloria a Dios significa en el original dando lo mejor a Dios. Era viejito, seguramente tenía achaques, como los que ya tenemos cierta edad. Pero dio lo mejor según su capacidad. Y así también nosotros. Hasta el final vamos a dar lo mejor con la ayuda del Señor. Así que vemos aquí cómo la duda le visitó. La duda siempre visita. Empezó en el huerto del Edén. Fue una serpiente que llevó la duda a aquel lugar. Y habló con Eva. Y puso en duda, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Así que Dios te dijo. Ahí vemos el comienzo de la duda. La duda, como dije, visitó a todos y nos visita a nosotros también. Hay un montón de ejemplos en la Escritura. Vamos a ver algunos. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 encontramos a Juan el Bautista. Mateo 11, verso 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué Juan mandó preguntar esto? Bueno, usted sabe que en las cárceles o en las comisarías se recibe visita. Bueno, no dice en ningún lado dónde se anotó la duda, pero le fue a visitar. Llegó a la visita. Entró, seguramente los guardias ni le vieron. ¿Por qué él dice así? Bueno, porque la circunstancia le llevó a dudar. En Mateo capítulo 3, y en el versículo 13 en adelante. Esto ocurrió antes de lo que acabamos de leer.
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién estaba ahí? Juan el Bautista. Pero después pasó el tiempo y empezó a dudar. Y a veces nosotros somos iguales. Dios se revela tan claramente, pero después viene la circunstancia. Y hay un patrón de la circunstancia que ahora vamos a ver. Juan capítulo 1. Hay un patrón que se repite. Cada vez que encontramos en la Escritura a alguien con duda, hay algo que está pasando. Juan capítulo 1, verso 22. Le fueron a ver a Juan y dice, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Esto dijo Juan el Bautista. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Mire cómo él entendía quién era el Señor Jesús. Aquí mismo, del verso 29 al 34, es más claro todavía lo que Juan declara. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Después pasó el tiempo y mandó a preguntarle. ¿Ve que la duda le visitó? ¿Y no es así también con nosotros? Estamos en el culto, escuchamos la palabra, no hay duda, estamos convencidos. Pero después en la sala de una clínica, en la guardia de un hospital, ahí empieza la duda. ¿Será o no será? En Primera Reyes, capítulo 18, para los que toman nota, Primera Reyes 18, versos 20-21, dice que el pueblo claudicaba entre dos pensamientos. La duda. La duda siempre dio vuelta entre el pueblo de Dios en la antigüedad y así hasta el día de hoy. Como dije en Génesis capítulo 3, verso 1, vemos a la serpiente. El Señor en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 44, le describe como el padre de la mentira. Él todo el tiempo siembra la duda. Vamos a ver otro caso y luego vamos a ver cuál es el patrón que se repite en estos personajes y en nuestra vida también. Evangelio de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Vemos a uno de los que caminó con el Señor Jesús, a Tomás. Juan 20, verso 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después,
Estando otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas. Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás. No hay muchos datos de su familia, pero nos llama la atención lo que el Espíritu Santo indicó aquí. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. Y esta palabra Dídimo significa mellizo. Mellizo. Y será que él tuvo un mellizo, otra versión le llama gemelo, más parecido todavía. Y yo creo que todos somos gemelos de Tomás. Porque Tomás, igual que Juan el Bautista, él tuvo muchas experiencias con el Señor, están aquí registradas en la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Juan, ahí le encontramos a Tomás. Él tenía una característica que podemos descubrir al ver acerca de su vida. Él era un gran pesimista. Así es el viejo hombre nuestro, pesimista. Juan capítulo 11, el verso 14, entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Mire qué espíritu tenía Tomás. Tener el privilegio de caminar con el Señor Jesús y dudar. Dudar de la soberanía del Señor. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. Dice el verso 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. ¿Quién está predicando esto? El Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Mire, si estamos escuchando en persona al Señor así, ¿qué diríamos? Gloria a Dios. Pero estaba Tomás ahí. Le dijo Tomás: Señor, qué lindo encontrar creyente así, que cuestiona todo. No sabemos a dónde van. ¿Cómo podemos saber el camino? Qué bárbaro. O sea que no era ahora que había creyente que cuestionaba, era Tomás y su escuela. Dudó. Volvamos a nuestra porción de Juan capítulo 20. ¿Cuál es el patrón que se repite en el caso de Juan el Bautista y en el caso de Tomás? Note lo que dice el verso 24. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos. Estaba solo. ¿Cómo estaba Juan el Bautista? Solo. Cuando estamos solos viene la duda. Cuando estamos todos juntos, en el culto, en un campamento, en un cursillo, nos llenamos de fe. Aún nuestra flaqueza nos recostamos sobre los compañeros. Pero cuando estamos solos, por eso dice la Biblia que nos tenemos que congregar. Vivir una vida de congregación es mucho más que asistir un día por semana. Es estar comunicado, mensajearnos, hablarnos, juntarnos también, si es posible, vida de congregación. Así que vemos aquí cuál es el patrón: estar solo. Y ahí viene esta visita. Tomás, luego, durante 8 días cargó esa duda.
Pero hay algo muy interesante aquí, que la duda, si somos sinceros, nos va a llevar a descubrir a Jesucristo resucitado. Por eso no hay peligro si somos sinceros, el peligro es si estamos buscando una excusa para alejarnos de la fe. Eso sí es peligroso. Porque la declaración que hace Tomás es una de las más sorprendentes. Verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ese es el último registro de la vida de Tomás. Si toda su duda llevó para que reconozca el señorío y la divinidad de Cristo, gracias al Señor por las dudas. Gracias al Señor. Usted y yo también tenemos grandes promesas. Libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1 y el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta promesa? Sin embargo, a veces empezamos a dudar. Como dije, la Escritura tiene cientos de promesas. Hebreos capítulo 13, por ejemplo, Hebreos 13 y el versículo 5. Sea vuestra costumbre sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Promesa de Dios. Y gracias al Señor porque su palabra nos alienta, nos sostiene, nos protege. En 2 Corintios, para los que toman nota, capítulo 4, versos 16 al 18, Pablo nos enseña cómo valorar lo temporal y cómo lo eterno. Como dije, la Biblia está lleno de ejemplos, lleno. Podríamos estar horas considerando, pero vamos a ver en el libro de los Salmos cómo desde la salida de Egipto Israel fue visitado por la duda. ¿Sabes que la duda ya salió con ellos? Y así también nosotros desde que recibimos a Cristo hay dudas en nuestra vida. Salmo 106, verso 6. Dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él nos salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Mientras meditaba en esta porción, que está más detallada en Éxodo 14, vamos a verlo. Éxodo 14, meditaba yo, y seguramente vamos a acordar que el versículo 12 tendría que haber estado donde estaba el versículo 7. Porque ¿qué tendrían que haber hecho ellos? Si realmente creían, tendrían que haber creído y cantado antes de cruzar el Mar Rojo. Pero sin embargo, ellos lo hicieron después. El libro de Éxodo, capítulo 14,
Y el verso 10. Y cuando el faraón hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar, en seco. A eso se refiere el salmista aquí, en esta porción del Salmo 106. Dice que ellos dudaron, y después recién cantaron, cuando vieron. ¿Y nuestra vida qué es? De fe, no es por lo que vemos. Por eso primero tenemos que creer y alabar a Dios, antes de pasar por las circunstancias. Hay mucho que espera a que esté el resultado. Bueno, eso es una fe incompleta. La verdadera fe, note lo que dice aquí esta porción de Éxodo 14. ¿Qué fue lo que le dijo? En primer lugar, vemos que había alguien que creía. Gracias al Señor que en toda familia siempre hay alguien que cree. Y en las congregaciones. Pero mire cuál fue la orden. Dice el verso 16: y tú alza tu vara. La vara habla de la palabra de Dios. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios cuando el enemigo nos pisa los talones? Cuando un cáncer nos sigue, una enfermedad incurable, un problema sin solución. Alza tu vara. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que pongamos la palabra de Dios bien en alto. Bien en alto. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Otro ejemplo. Segunda de Crónicas, un rey llamado Josafat. Segunda de Crónicas 20 y el versículo 10. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo? Bueno, el enemigo se levantó y dice: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¡Qué actitud sabia! Ojalá todos aprendamos así. Cuando no sabemos qué hacer, ¿nunca le pasó? Bueno, ven un día y trabaje de pastor, a ver cómo va a ser algo cotidiano. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat,
Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo ante el desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Ve la diferencia con el otro cuadro? Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Bueno, después pueden leer todo el resto del capítulo, pero vemos aquí la actitud correcta. Viene la duda, pero le fueron a consultar a nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. Y si tenemos convicción de fe, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿A la funeraria o vamos a empezar un culto? Aleluya. Eso es lo que tenemos que aprender. Como dije, la duda siempre nos visita. El último caso que vamos a ver, Génesis capítulo 18, volvemos a ver a este matrimonio con el que comenzamos, Abraham y Sara. Génesis 18. Ellos tuvieron una visita formidable. Dios mismo fue a visitarlos. Pero la duda que es una atrevida también fue. ¿Se acuerdan cuando veíamos acerca de Génesis 3 que dice que era una serpiente? La serpiente es muy difícil atajarla. Por cualquier huequito se mete. Y a veces nuestra vida está llena de huequitos. Génesis 18, versículo, podemos leer el versículo 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida de aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que te he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. ¿Qué cuadro? Por un lado, Dios hablando en persona, y la duda está ahí atrás de la puerta, llenando de razonamiento a Sara. ¿No es así también con nosotros? Escuchamos la palabra de Dios y razonamos. No, no es para mí. Otros sí, yo no. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que le da la luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Capítulo 21 del libro de Génesis.
Y el verso 5 dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho rey. Y cualquiera que lo llene se reirá conmigo. Una cosa es la risa de la duda, otra cosa es el gozo de Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor estuvo, cuando Lázaro había muerto? ¿Cuál fue la condición? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dice, Dios me ha hecho reír. Y esto es algo que todos vamos a experimentar. Y algunos que ya tenemos cierta edad, ya nos estamos riendo con Dios. De gozo, de las cosas que vemos. Casos imposibles, Dios lo ha hecho posible. Por tiempo no veíamos nada, pero lo hemos visto, tan solo por creer. Cantares capítulo 7, ya me he ido tirando. Salmo de Cantares habla de una mujer llamada Sulamita, tipo de los vencedores. Tiene un comienzo, tiene un desarrollo, tiene un fin este libro. Y aquí vemos las distintas experiencias, cómo esta mujer va siendo transformada, va siendo cambiada su visión, su actitud. Cantares capítulo 7, vemos una descripción de esta mujer. Dice el verso 5, tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. Así que habla de una cabeza muy distinta. Así es la cabeza de los vencedores, distinta. Vemos las cosas distintos, opinamos distintos. Pero ¿qué es el ejemplo que tomó el Espíritu Santo? Como el Carmelo. ¿Qué pasó en el Carmelo? Bueno, si seguramente usted recuerda Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a verlo por si alguno no recuerda. Primera de Reyes, capítulo 18. Le encontramos a Elías y a los profetas de Baal. Primera de Reyes, podemos leer todo el capítulo, pero dice el versículo 20, entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Si usted lee todo lo que continúa, vamos a ver profundas enseñanzas. ¿Qué fue lo que aconteció? Se levantaron dos altares para que el verdadero Dios se manifieste. En el primero de los altares no hubo resultado, pero en el altar que levantó Elías, dice el verso 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la sangre. Esto habla de un juicio. Cuando servimos la Santa Cena solemos tomar esta porción. Porque ahí había 400 profetas de Baal. El fuego tenía que haber caído sobre ellos, pero cayó sobre la víctima. Este es un cuadro de la cruz. Y así dice Cantar en la cabeza de la Sulamita. Ahí ya hubo juicio. Un creyente crecido sabe lo que está bien y lo que está mal. No está dudando. Ya el fuego cayó. Hay una convicción.
Eso habla de madurez. Un creyente que no es maduro es inconstante en todos los caminos. Por eso Pablo le escribe a los Corintios, dice, sean constantes, firmes y constantes. Bueno, la niñez nos hace inconstantes. Así que vimos todos estos cuadros en esta mañana acerca de la duda. Bueno, ojalá que todos aprendamos este tipo de patrones. ¿Se acuerdan cuando fuimos a los cursos de adiciones que vimos que había patrones que se repetían? Bueno, aquí vemos un problema en lo espiritual. El patrón es andar solos, no vivir una vida de congregación, querer evitar los lugares donde Dios se mueve en medio de su pueblo. Proverbio 31, vamos a ver esta promesa y con esto finalizamos. Proverbios capítulo 31 habla acerca de la mujer virtuosa. Como decimos, no está hablando de lo natural. Ojalá haya muchas hermanas así, por supuesto. Pero esto está hablando de un grupo de creyentes. Habla de la esposa de Cristo. ¿Cuáles son sus características? Bueno, preciosas características. Pero lo que vemos ahora es el verso 25. Dice, fuerza y honor son su vestidura. Es la fuerza de Cristo, imparable. Cuando la Biblia en Cantar habla de la Sulamita, dice, es como la aurora. ¿Qué ocurre en la aurora? Bueno, se están moviendo todos los planetas. ¿Usted cree que alguien puede tener eso? Nadie. Y así es la obra de Dios en nuestra vida. Y la vida de los vencedores está llena de fuerza. Fuerza y honor son sus vestiduras. Y se ríe de lo porvenir. Si miramos humanamente, el futuro es sombrío. Lo que tenemos hijos y lo que tenemos nietos. Si empezamos a razonar en soledad, nos vamos a preocupar mucho. Pero ¿por qué mejor no nos tomamos de la palabra de Dios? Confiamos en la palabra de Dios. Esta mujer se ríe del futuro. Y la duda viene a visitarla. Dice, ¿y qué futuro te espera? Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, dice que el Señor dejó lo mejor para el final. ¿Usted cree eso? Así dice la Biblia. Nuestro razonamiento dice lo peor es ahora. Pero la Escritura dice lo mejor quedó para el final. Es cuando más tenemos que buscar de nuestro Dios. Esa es la oportunidad. La gran oportunidad, especialmente digo nuestros jóvenes. Aproveche este tiempo. Aprenda de la palabra, aprenda de los hermanos mayores. Esto es un precioso tiempo. Lo invitan, si se puede poner de pie, vamos a orar. Vamos a orar, que el Espíritu Santo nos revele, nos muestre cómo trabaja la duda, cómo nos visita. Le visitó a todos estos que estuvimos viendo. A Sara le visitó en la misma casa donde estaba Jehová dando su palabra. Y a muchos le estará visitando acá mismo también. Pensando, ¿qué voy a hacer con mi familia, con mis seres queridos? Vamos a orar.